La investigación y experimentación son claves en todas las actividades relacionadas con el sector primario, ya que permiten mejorar el rendimiento económico, conservar el medio natural y asegurar la sostenibilidad. El conocimiento técnico y científico de la madera, su resistencia, durabilidad o factores que influyen en el desarrollo del árbol son factores básicos para toda la cadena de la madera y para el futuro de nuestros bosques. Desde hace 3 años se desarrollan sierras, laboratorios y estudios en campo para la caracterización de la madera para uso estructural. Vicente Dorronsoro, jefe de la sección de montes de la Diputación Foral de Guipúzcoa, nos habla de los organismos implicados en este estudio. Comenzamos con los proyectos de caracterización de madera estructural hace 3 años por una iniciativa de FP Bidasoa en colaboración con el Centro Técnica de Formación Profesional y Diputación Foral de Guipúzcoa y el Departamento de Agricultura del Gobierno vasco. Se comenzó con la caracterización de Abeto Douglas, se siguió con la especie Alerce de Japón y en este momento estamos adelantando ya las labores de campo de la especie Pino laricio de Córcega. Vicente abandona este precioso hayedo de la localidad de Leintz-Gatzaga y se junta en un bosque de pino laricio del mismo término municipal con Marijose Barriola, responsable del área de madera de técnica, y con el resto del equipo de trabajo en campo. Aunque participan más guardas forestales, el equipo de hoy está formado por José Manuel Oria, Aitzol Urruzola, Robert Hurtado y Manol Artola del servicio de guardería y los hermanos Chomin y Xavi Vicuña, expertos taladores que acompañan a Vicente y Marijose. La primera tarea es calibrar los árboles para señalar los que por sus dimensiones más interesa talar para el estudio. Marijose nos habla de un proyecto que nació para elaborar material didáctico del Abeto Douglas, pero que engarzó con la caracterización estructural de esta especie. El estudio continuó con el Alerce y ahora se está caracterizando la madera del pino laricio. Con cada especie se han ido introduciendo más parámetros para analizar y de este modo profundizar en el estudio. Hace 3 años empezamos desde el Instituto Bidasoa de Irún con el objetivo primordial de elaborar material didáctico para alumnos de formación profesional de universidades, empresas y centros tecnológicos, la caracterización de madera para uso estructural. Empezamos con ese proyecto, concretamente con la especie de Abeto Douglas, y en su día, debido a la normativa básica de los productos de construcción y la obligación de asignar una clase resistente a cada especie de madera, tuvimos la oportunidad de empezar con este estudio y poder caracterizar la madera de Abeto Douglas. Hemos calculado y hemos realizado un muestreo en diferentes partes de Guipúzcoa, elaborando probetas y preparando mediciones en campo, mediciones en aserradero y mediciones en laboratorio. Nuestro objetivo principal será realizar un estudio de investigación para poder potenciar el uso de la madera local en proyectos y para que los arquitectos y prescriptores puedan utilizar la madera de acuerdo a todos los caracteres y beneficios que aporta de cara a la sostenibilidad. El equipo continúa con el calibrado de árboles y en los ya marcados Marijose realiza la primera estimación de la calidad de la madera con el árbol aún en pie. Para clasificar la madera existen fundamentalmente 2 tipos de técnicas. Una metodología es la clasificación visual y la otra metodología es la clasificación mecánica. Dentro de esta clasificación mecánica, en la última década se están utilizando nuevas técnicas que son las técnicas, unas de ellas las técnicas acústicas. Entonces lo que hacen es una estimación de la posible calidad de la madera que tenga ya, en este caso estamos midiendo la calidad del árbol en pie. Entonces, como vemos aquí, este es un aparato por medio de 2 sensores, que uno es un emisor y otro es un receptor, calcula la velocidad de paso de la onda por dentro del árbol. Se realiza una medición cruzada
para que la onda puede pasar desde un punto a otro y medir si existen posibles defectos o posibles interrupciones de la longitud de paso de un punto a otro. Cuanto más velocidad tiene la onda, eso nos hace una estimación diciendo que la calidad interna de la madera pues es una calidad mejor. Si vemos que desde un punto hasta atravesando todo el árbol la velocidad de paso de onda va muy despacio, eso nos está asegurando y nos está estimando que la calidad interna del árbol pueda ser un poquito peor. Tras realizar la estimación de la calidad de la madera de todos los árboles marcados, comienza la labor de los vicuña. Con la maestría propia de su dilatada experiencia, derriban todos los árboles señalados que serán objeto de estudio. Ya en el suelo y con una rodaja se mide la densidad en verde. Pues lo que se está haciendo es una prueba para conocer la densidad de la madera de pino laricio, que es con lo que estamos haciendo el estudio de caracterización en este momento, porque no conocemos realmente cuál es la densidad de esta madera en este momento, por lo menos la densidad en verde. Y es la que nos interesa a nosotros desde el punto de vista del trabajo forestal, de la explotación forestal. Entonces, una vez que se apea el árbol, le quitamos una rodaja. Sobre esa rodaja marcamos en cuatro puntos en perpendicular las zonas donde luego haremos las mediciones. Le cogemos los espesores con un calibrador, con un calibre, los diámetros también en cruz, con corteza y sin corteza, para conocer también, al mismo tiempo que estamos haciendo la operación de la densidad, el tanto por ciento de corteza que tiene este tipo de árbol. El peso de la rodaja es la siguiente medición. Tras ese paso, la rodaja se envuelve y se envía a analizar al laboratorio. Ahora, una vez que se han hecho la toma de los datos que comentaba antes, se hace la pesada de la rodaja. 4,6. Ahora estamos procediendo a envolver en plástico la rodaja que hemos medido y pesado anteriormente, para que no pierda las condiciones de humedad en las cuales nosotros hemos trabajado esta pieza. Se mandará al laboratorio CSFOR de Soria, donde estamos trabajando con las vigas, donde harán el test de resistencia de las vigas, y en las condiciones del laboratorio correspondientes trabajarán con esta madera de tal manera que el resultado que ellos obtengan de densidad sea una densidad parangonable, comparable con cualquier otra especie forestal al uso, porque aquellas siempre van en condiciones de laboratorio con X% de humedad. Los árboles no crecen aislados y la influencia de sus vecinos marca su crecimiento y desarrollo. Por esta razón, los estudios de campo analizan la sociabilidad de cada árbol. De alguna manera es el conocer las condiciones en las cuales han crecido estos árboles respecto a sus vecinos. ¿Por qué han crecido de una determinada manera? ¿Por qué se han desarrollado de una determinada manera? ¿Cómo les han podido influenciar los vecinos que tenían ahí? Necesitamos todos los seres vivos un espacio vital para vivir, para crecer, y los árboles también. Entonces, en este caso tomamos nota de la distancia a la que están los árboles más próximos, y les tomamos la distancia, tomamos el diámetro normal de esos árboles, los diámetros de copa en cruz, porque al final es la copa la que se abre y es la que afecta entre estos árboles. También tomamos, para que por si pudiera servir para posteriores estudios, la geoposición con GPS de cada uno de los árboles, tanto del que hemos derribado como de los que sean circundantes suyos. Cambiamos de lugar. En el mismo monte, por un antiguo arrastradero, se extraen grandes pinos de unos 100 años que hay que acercar a la pista para poder ser estudiados. Vicente destaca las mediciones tipo que se realizan en todos los árboles abatidos, incluyendo los que hemos estado viendo hasta ahora. Una vez que hemos seleccionado la muestra de árboles que entrarán en el proyecto, una vez hecho el derribo, el apeo de los mismos árboles, aprovechamos para hacer mediciones según el sistema que se llama árboles tipo,
Primero, para conocer el volumen de los árboles que hemos cortado concretamente y bueno, pues hacer una valoración al respecto, y también para mejorar las ecuaciones de cubicación que tenemos para las masas de pino laricio en general, para lo cual pues no se suele contar normalmente una muestra como la que tenemos ahora de unos 300 árboles de distintos calibres, de distintas edades, de distintas zonas de crecimiento. Entonces es importante hacer eso. Para ello se toman los diámetros, pues empezando desde el tocón, y en los primeros 2 metros aproximadamente, 2,50, que es donde más variación tiene la forma del árbol, se toman cada 50 centímetros, y a partir de ahí vamos subiendo ya. El proceso que hoy estamos viendo se realiza de la misma forma en otras 15 localizaciones representativas del área geográfica que abarca el pino laricio. Para hacer un trabajo, un proyecto de caracterización estructural, es necesario sí o sí el recoger muestra de lo que puede ser todo el ámbito o lo más amplio del ámbito de localización de esa misma especie. Entonces, en nuestro caso concreto, nosotros estamos trabajando en donde más hay en Guipúzcoa, que es en el sur de Guipúzcoa, pero que de alguna manera coincide con el ámbito geográfico también, digamos, a nivel de comunidad, porque en la comunidad, en Álava está en el norte de Álava, en Vizcaya está en el sureste, que es lo que está pegando a nosotros en la zona mismo que estamos ahora, en Salinas de Leniz. Entonces, creemos que la muestra que hemos cogido, empezando desde Ataun hasta aquí, hasta Salinas de Leniz, en 15 localizaciones distintas, es una muestra geográficamente suficiente. En cada localización hemos ido a recoger árboles que nos fueran a dar una determinada muestra, una determinada viga que luego vamos a necesitar para ensayos. La sabiduría popular dice que la luna influye en la madera talada y que su calidad depende de si se corta en menguante o creciente. El estudio trata también de dar base científica a una creencia que siempre se ha tenido en cuenta. Uno de los objetivos también principales de estos proyectos de caracterización es demostrar científicamente, con estudios normalizados, si existe una posible influencia de la época de corta y la influencia de la luna en la calidad de la madera. Entonces empezamos con el abeto y hemos hecho también con alerce, y sobre todo estamos viendo con más detenimiento y más seguimiento en el laricio. Todos los árboles han sido derribados, la mitad de los lotes en luna menguante y la mitad en luna creciente. Y lo que estamos viendo, realizando un seguimiento de todos los árboles y sobre todo de todos los tocones, es que los árboles cortados en luna menguante, como podéis ver, tienen una exudación de resina impresionante. Tenemos identificados todos los tocones con unas plaquitas. En los árboles cortados en luna menguante existe toda esta impregnación de resina que nos hace imposible pues, ver la identificación. Esta numeración verde, que aquí pues, es casi no se puede ver, corresponde a árboles de menguante, y como veremos después, en los árboles rojos, pues, el número identificativo del árbol y el día en que se cortó pues, se ve fenomenalmente. Entonces, en todos los parajes estamos viendo más o menos lo mismo, y sí que visualmente, y después haremos otras pruebas científicas sobre la exudación de resina en laboratorio para ver si esa diferencia se puede demostrar científicamente. Poco a poco las moles son extraídas en una tarea que requiere mucha pericia para no dañar ni el bosque ni el suelo. Es un trabajo lento y metódico que el servicio de guardería y los hermanos Vicuña solventan sin problemas. La imagen del traslado de la madera por el hayedo plasma dos grandes valores del bosque, el económico y el ecológico. Hemos visto la cantidad de parámetros que se estudian y analizan de cada árbol, y esto es solo en el monte. El trabajo en aserradero y laboratorios permitirá conocer al detalle las características de la madera del pino laricio de Córcega, que ocupa 13.000 hectáreas en Euskadi, y así poder utilizarlo con total garantía para la construcción de estructuras. De este modo se benefician todos los eslabones de la cadena de la madera y, de forma indirecta, el conjunto de la sociedad vasca.